Les saluda José Vargas de Mate Fácil. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios que corresponden al tema de valor numérico de una función. Bueno, para representar una función de una variable se emplean las siguientes notaciones, ¿no? Y es igual a f de x, y es igual a g de x, y es igual a h de x, y es igual a p de x. De esta manera podemos representar la función de una variable, ¿no? Con cualquiera de estos términos, ¿no? A ver, si se quiere indicar el valor que toma una función f de x para un determinado valor a de la variable independiente x, se escribe f de a. Entonces vamos a hacer un ejemplo para deducir qué es lo que nos quiere decir todo este texto. Por aquí, ejemplo, f de x es igual a 3x al cuadrado más 5x menos 4, para x igual a 6. Entonces, lo que nosotros tenemos que hallar es f de 6, ¿no es cierto? F de 6. La función era f de x, pero el valor de x, cuando x es igual a 6, solamente tenemos que reemplazar los valores. Entonces, vamos a hallar esta expresión, ¿no? Será la función, cuando x es igual a 6, será f de 6. Va a ser igual a, solo tenemos que reemplazar, nada más, el valor. ¿Cuánto va a valer x? 6. Entonces reemplazamos. Entre paréntesis 6 elevado al cuadrado más 5 por 6 menos 4. Ya está. Para cuando x vale 6, entonces la función va a ser f de 6. Solamente reemplazamos los valores de x y resolvemos esta pequeña expresión. F de 6 es igual. A ver, 6 al cuadrado, 36. 36, ¿por cuánto? Por 3. 3 por 6, 18. Lleva 1, 3 por 3 más 9, más 3 por 3, 9 más 1, 10. 108. Más 5 por 6, 30. Menos 4. Menos 4. Seguimos resolviendo. F de 6 va a ser igual. 108 más 30, a ver, 108 más 30, 8, 3, 138. Menos 4 es 134. 134. Entonces, cuando para x igual a 6, la función f de 6 tiene un valor de 134, un valor numérico, ¿no? Este es el valor numérico de una función, ¿no? Entonces, cuando x empieza a tomar valores, se puede hallar valores numéricos de determinadas funciones. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios con respecto al tema de valor numérico. Ejercicio o problema número 1. Dada la función f, cuyos pares ordenados son los siguientes, 2,1, 3,5 y 7,8. Nos pide halla el valor de f de 3 más f de 7 menos f de 2. Entonces, solución. En la expresión de esta expresión, f de 3 va a ser igual a 5. Ahí está. F de 3 es igual a 5. ¿Está bien? F de 7 es igual a 8. ¿Sí? Y f de 2 es igual a 1. Entonces nos piden hallar f de 3 más f de 7 menos. Lo que nos piden hallar es lo siguiente. Por lo tanto, nos piden hallar f de 3 más f de 7 menos f de 2. Entonces, solamente tenemos que reemplazar valores. F de 3, su valor numérico es 5, más el valor numérico de f de 7 es 8, menos el valor
numérico de f de 2 es 1. Entonces, por lo tanto, esta expresión va a ser igual. 5 más 8, 13. Menos 1, 12. Ya. A ver, ejercicio número 2. Dadas las funciones f de x es igual a 7x menos 1 y g de x es igual a 5x más 3, indica el valor de f entre paréntesis g de 2. O sea, hay una función dentro de otra. Entonces, para poder indicar este valor, vamos a hacerlo en dos pasos. Se empieza de adentro hacia afuera. Primero vamos a calcular el valor de g de 2. ¿Está bien? Primero calculamos el valor g de 2. Sabemos que g de x es igual a 5x más 3. Entonces, g de 2, ¿está bien? G de 2 va a ser igual. Si hablamos x, ¿qué valor va a tomar? X va a tomar el valor de 2. Entonces reemplazamos a x por 2. ¿Está bien? Sería 5 por 2. 5x, 5 por 2, más 3. Por lo tanto, g de 2 va a ser igual. 5 por 2, 10, más 3, 13. Ya está. Entonces, la función g de 2 es igual a 13. Paso número 2. Nos piden hallar el valor de esta función, f g de 2. Entonces, esta expresión, esta función g de 2, ya conocemos, pues ya sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 13. Entonces voy a reemplazarlo. Este g de 2 lo voy a reemplazar. ¿Está bien? Entonces sería f de ¿cuánto? F de 13. ¿Está bien? Porque g de 2 es igual a 13. Y por último vamos a calcular o calculamos f de 13. Sabemos que vamos a calcular f de 13. Sabemos que f de x es igual a 7x menos 1. Entonces, f de 13 va a ser igual a 7x. ¿Qué valor va a tomar x? 13, ¿no es cierto? Entonces, x por 13 menos 1. Entonces, f de 13 va a ser igual 13 por 7. 13 por 7, 7 por 3, 21, lleva 2, 91. ¿No es cierto? 13 por 7, 91. Menos 1, 90. Por lo tanto, esta expresión f g de 2 va a ser igual a va a ser igual a 90. Ya está. De adentro hacia afuera. Problema número 3 o ejercicio número 3. De acuerdo al diagrama sagital, este es el diagrama sagital, f es una función de a en b. ¿No? F es una función de a en b. Según este diagrama nos pide calcular el valor de e. 2, función de 2, más f3. 2f2 más f3, todo ello sobre f2 menos f3. Entonces, solución. En el diagrama vamos a ver lo siguiente. La imagen de 2, ¿quién es? Allá. La imagen de 2, ¿quién es? 7. La imagen de 3, ¿quién es? 4. La imagen de 3 es 4. Entonces, si la imagen de 2 es 7, f de 2 va a ser igual a 7. Y f de 3 va a ser igual a 4. Entonces, como ya tenemos estos valores, lo único que nos queda es reemplazar, ¿no? Entonces, para hallar el valor de... Por aquí tenemos 2, ¿sí? 2 por f de 2, entre paréntesis. ¿Cuánto vale f de 2?
7 más f de 3 más 4. ¿Está bien? Más 4. En el denominador, f de 2, 7. F de 2, 7. Menos el valor de f de 3, 4. Resolvemos. Primero es esta multiplicación, ¿no? 2 por 7, 14. 14 más 4, 18. 7 menos 4, 3. Y 18 entre 3, 6. Por lo tanto, el valor de E es 6. Entonces, ellos son algunos ejercicios correspondientes a lo que es el tema valor numérico de una función.